Primera de Corintios capítulo 7 al 10. Capítulo 7. Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fúa, Jasub y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Gisam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías, por todos, 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer y Jediael. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri, 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer, Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet, todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias resultaron 20.200 hombres de grande esfuerzo. Hijo de Jediael fue Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizar. Todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, y Usim, hijo de Ae. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Jaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Asriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca mujer de Maquir dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Seres, cuyos hijos fueron Ulam y Rekem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Jamoleket dio a luz a Isod, Abieser y Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sikelm, Liki y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarles sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Horón la baja y la alta, y a Uz en Seera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nan su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas, asimismo Siquem con sus aldeas, hasta Gaza y sus aldeas. Y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Sean con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Inna, Isúa, Isui, Bería, y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Geber, y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Geber engendró a Jaflet, Somer, Otam, y Sua hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jehuba y Aram.
Los hijos de Elem su hermano, Sofa, Imna, Seles y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Indra, Beser, Od, Samá, Silsa, Itran y Bera. Los hijos de Yiter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes, y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26.000 hombres. Capítulo 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Ahod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías y Gera, los transportó, y engendró a Usa y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara que eran sus mujeres. Engendró, pues, dejó de su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeús, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos, jefes de familias. Más de Usim engendró a Abitob y a El-Paal. Y los hijos de El-Paal, Geber, Misam y Semed, el cual edificó Ono, y Lot con sus aldeas, Bería también, y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ade, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería. Y Zebadías, Mesulam, Isqui, Geber, Ismerai, Yeslías y Jobab, hijos de El-Paal. Y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elienai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei. E Ispan, Geber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Izdaías y Peniel, hijos de Sasac. Y Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén, enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán, todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec su hermano, Ulam su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Capítulo 9. Los que regresaron de Babilonia. Todo Israel fue registrado según sus genealogías en el libro de los reyes. A causa de su rebelión, los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Cuando el exilio terminó, los primeros en habitar nuevamente sus ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. En Jerusalén se establecieron descendientes de Judá, de Benjamín, de Efraín y de Manasés. Entre ellos estaba Utai, descendiente de Fares, hijo de Judá. También Asaías, primogénito de los silonitas, junto con sus hijos, y Jehuel, descendiente de Sera, acompañado de 690 de sus hermanos.
De los hijos de Benjamín se asentaron Salú, Ibneías, Ela y Mesulam, todos ellos descendientes de antiguas familias importantes, sumando un total de 956 hombres, jefes de sus casas paternas. Entre los sacerdotes que volvieron se contaban Jedaías, Joyarib, Jaquín y Azarías, descendiente de Aitob y príncipe de la casa de Dios. También regresaron Adaía, de la línea de Pasur, y Masai, de la familia de Immer. Junto con ellos estaban sus hermanos, hombres muy capacitados para el ministerio en la casa de Dios, en un número de 1760. De los levitas regresaron Semaías, descendiente de Asabías de la familia de Merari, así como Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, un descendiente de Asaf. También Obadías, de la línea de Jedutún, y Berequías, quien habitaba en las aldeas de los netofatitas. Entre los porteros se encontraban Salum, Acub, Talmón, Aimán y sus hermanos, siendo Salum el jefe. Estos porteros pertenecían a las cuadrillas de los hijos de Leví y servían en la puerta oriental del rey. Salum, descendiente de Coré, junto a sus parientes coreítas, se encargaba de custodiar las puertas del tabernáculo, tal como lo hacían sus antepasados en el campamento de Jehová. Faíns, hijo de Eleazar, había sido capitán de ellos en tiempos anteriores, y Dios estaba con él. También Zacarías, hijo de Meselemías, servía como portero en la entrada del tabernáculo de reunión. En total, había 212 porteros, elegidos y organizados por linajes en sus aldeas. David y Samuel el vidente los designaron para este servicio. Ellos y sus hijos cumplían sus turnos de vigilancia en las puertas de la casa de Jehová, tanto en el templo como en el tabernáculo, distribuidos a los 4 costados, oriente, occidente, norte y sur. Cada 7 días, sus hermanos de las aldeas acudían para relevarlos en sus turnos. 4 levitas principales estaban a cargo de las cámaras y de los tesoros de la casa de Dios. Vivían cerca del templo, ya que tenían la responsabilidad de su custodia y de abrirlo cada mañana. Algunos de estos levitas administraban los utensilios sagrados, los cuales entraban y salían bajo estricta contabilidad. Otros se encargaban de la vajilla del santuario, así como de los suministros de harina, vino, aceite, incienso y especias. Algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban los perfumes aromáticos. Matatías, primogénito de Salum, era responsable de los alimentos cocidos en sartén. Además, otros levitas, de la familia de Cout, se encargaban de preparar los panes de la proposición, que se colocaban en orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias levíticas, que vivían en las cámaras del templo. Ellos estaban dedicados exclusivamente a su ministerio, sirviendo de día y de noche sin atender otras tareas. Estos eran los principales entre los levitas, reconocidos por sus linajes y residentes en Jerusalén. Genealogía de Saúl. En Gabaón vivía Jehiel, conocido como el padre de Gabaón, junto con su esposa Maaca. Sus hijos fueron Abdón, Sur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahío, Zacarías y Miclot. Miclot fue el padre de Simeam. Todos ellos habitaban en Jerusalén junto a sus parientes. Ner engendró a Cis, quien a su vez fue el padre de Saúl. Saúl tuvo como hijos a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Jonatán fue padre de Merib-Baal y de Micaía. Los hijos de Micaía fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, quien fue padre de Alemet, Asmavet y Simbi. Simbi engendró a Mosa. Mosa fue padre de Bina, de quien descendió Refaías, luego Elasa y después Asel. Asel tuvo 6 hijos, Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos se enfrentaron en batalla contra Israel, y los israelitas huyeron, cayendo heridos en el monte de Gilboa. Los filisteos persiguieron a Saúl y a sus hijos, y lograron matar a Jonatán, Abinadab y Malquisúa. La batalla se intensificó alrededor de Saúl, y los flecheros lo alcanzaron, hiriéndolo gravemente.
Entonces Saúl, temiendo caer en manos de los filisteos y sufrir humillaciones, pidió a su escudero que lo matara. Sin embargo, el escudero, lleno de temor, se negó. Saúl tomó entonces su propia espada y se lanzó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, hizo lo mismo y se quitó la vida. Así murieron Saúl, sus 3 hijos y toda su casa aquel día. Cuando los israelitas que habitaban en el valle vieron que el ejército había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades, lo que permitió que los filisteos llegaran y las ocuparan. Al día siguiente, los filisteos regresaron para despojar a los muertos y encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos en el monte de Gilboa. Le quitaron las armas y le cortaron la cabeza. Luego enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para anunciar la victoria a sus ídolos y a su pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de sus dioses y colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando los habitantes de Jabes de Galaad escucharon lo que los filisteos habían hecho con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, rescataron los cuerpos de Saúl y de sus hijos, los llevaron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina. Después, guardaron ayuno durante 7 días. Saúl murió a causa de su infidelidad hacia Jehová, pues no obedeció su palabra y consultó a una adivina en lugar de buscar la guía divina. Por esta razón, Dios le quitó la vida y traspasó el reino a David, hijo de Isaí.